Buenos días, espero que estén muy bien. Y hoy damos inicio a la tercera sesión de lo que es este ciclo internacional de capacitaciones, de capacitación sobre argumentación y debate de la Administración Nacional de Educación Pública, en el marco del segundo Torneo Nacional de Debate de la ANEP. Hoy contamos con, bueno, un expositor de lujo internacional de Colombia. Estamos hablando de Andrés Sastoque, que les voy a contar un poquito. Ahí está. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Les voy a contar un poquito algunas referencias sobre Andrés, que hoy nos va a contar el arte justamente de contar historias, ¿no? Esto del storytelling aplicado al debate. Bueno, Andrés es profesional en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Es bicampeón internacional de debate en Viña del Mar en 2014 y 2016, así como semifinalista en la categoría Master del World Universities Debating Championship de 2018 y del Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español en 2015. También se ha desempeñado como escritor de discursos del expresidente y Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, y es el actual director de la Asociación Nacional de Debate de Colombia. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos hoy. Y justamente en esta cuestión del arte de contar historias, o esta palabra en inglés, que es lo mismo, digamos, storytelling, aplicado a lo que es el debate. Así que te escuchamos con mucha atención y estamos aquí contigo. Muchas gracias, Horacio, por la invitación, por estar acá. ¿Me escuchan bien? Mucho bien. Sí, perfecto. Pues buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Yo soy Andrés Sastoque, ya me presentaron, entonces no voy a repetir la presentación. Hoy vamos a hablar de, como dijo Horacio, storytelling, pero pues preferimos la versión en español, contar historias o narración. Y vamos a hablar de esto porque tiene que ver mucho con el debate competitivo, pero también se manifiesta en todos los ámbitos de la vida. Y vamos a ver cómo el arte de contar historias o el hecho de narrar es de hecho lo que nos ha formado a nosotros prácticamente como seres humanos. Entonces, esta es una presentación que suelo hacer como miembro de la Asociación Nacional de Debate de Colombia y que hoy pues preparé, le hice algunos cambios para trabajar con ustedes el día de hoy. Entonces, lo primero es que vamos a hablar de las historias, de por qué importan las historias y por qué son fundamentales para la construcción de sociedad y para la construcción cultural propia y colectiva. Entonces, vamos a hablar, lo primero es que la narración fue lo que nos hizo humanos. Entonces, voy a remontarme a la época de las cavernas, pues el mito que hay de que vivíamos en las cavernas y eso, vamos a tratar de imaginarnos cómo funcionaba hace unos 5.000 años, 6.000 años, o incluso más. Imaginémonos que somos un grupo de personas que vive en esa época, en la edad de las cavernas, y necesitamos educar a nuestros hijos o a nuestros miembros más jóvenes de la tribu para que defiendan a la tribu de otros peligros, para que eh, luchen por la tribu, para que conozcan la historia que tenemos como grupo, para que se identifiquen, para que luchen por nosotros. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo harían ustedes? Sabiendo que no hay un sistema de educación pública, no hay escuelas, no hay colegios, no hay en este momento profesores como tal, y tampoco hay un sistema escrito, no hay un sistema, no hay libros de historia, no hay libros de política, no hay como textos que le permitan a la gente transmitir eso. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Alguien se le ocurre? Forma oral, narrando. Hola, Hola, sí. yo lo haría por el dibujo. El dibujo es una gran forma de hacerlo. ¿Qué dibujarías? ¿Qué pondrías ahí? Y, por ejemplo, las formas de
de cocinar, las rutinas diarias, lo que es el día y la noche, no sé si tendría la idea de la esfera, pero no sé, me parece que, que estas cosas como muy básicas para organizar la tribu, digamos. Claro, claro. ¿Alguien más tiene alguna otra idea por ahí? Pero sí, esa es bastante valiosa. Bueno, en general, lo que acabas de decir sí es narración, esa es narración visual, y es parte de lo que hacían en la antigüedad para tratar de comunicar los valores, los conocimientos, los saberes de las tribus para heredarlos de una u otra forma a las generaciones posteriores. Lo que se hacía era transmitir a través de historias, a través de mensajes, para que las personas se identificaran. ¿Esto de dónde sale? Esto sale de Joseph Campbell. Él es un teórico de la narración, él es filósofo y antropólogo, y él tiene varios libros. Él tiene uno que se llama El héroe de las mil caras, que es como el más famoso, pero tiene otro que se llama Función del mito, y en Función del mito él habla cuáles pueden ser esas funciones que cumplía y cumple todavía el mito. Esto no ha dejado de pasar, y el mito entendido como historias que pasamos. Entonces Joseph Campbell habla de que hay varias funciones, una mitológica de explicar el mundo en el que estamos, que es la parte como religiosa, mística, pero hay otra parte sociológica y psicológica que tiene que ver con cómo yo entiendo el mundo en el que estoy socialmente, las personas con las que estoy trabajando, y a partir de eso, cómo yo me identifico y cómo perpetúo los valores de la sociedad en la que estoy. Entonces, ¿saben quién es este? De pronto, esta es una estatua de un héroe griego, quizá el más famoso. ¿Alguien arriesga alguna hipótesis? Aquiles. Aquiles, muy bien. Este es Aquiles, el héroe más famoso de la mitología griega. Él, si recuerdan la historia, Aquiles, pues aparte de su historia de la muerte del talón y de cómo era invulnerable excepto por la parte de abajo, la historia que quiero comenzar a contar de Aquiles es cuando a él se le presenta la oportunidad de ser o no un héroe. A él se le presenta eh, la oportunidad, el oráculo le dice que él puede ser un héroe, puede vivir una vida como un ciudadano cualquiera. Pues la condición es, puedes vivir una vida feliz, larga, con tu familia como un ciudadano normal, una persona del común, o puedes vivir una vida corta, violenta, pero ser recordado por todas las generaciones futuras. Él naturalmente escoge la segunda opción, ser recordado. Y cuando Homero, que es quien comienza a narrar esto, la historia de Aquiles, tanto en la Odisea, que se menciona un poquito, como en la Ilíada, que es donde hace fundamentalmente su aparición, cuando hablamos de Aquiles, es el referente de los niños griegos y de los jóvenes griegos y en general de toda la sociedad griega, porque encarna los valores que esa sociedad quería transmitir. Encarna los valores de heroísmo, de arrojo, de luchar por lo que uno cree, de luchar por su herencia, de luchar por su patria, de luchar con honor, incluso de no temer a la muerte en caso de que se arriesgue la vida por defender los ideales de la sociedad en la que uno vive. Esto no es exclusivo de hace 2000 años, esto sigue pasando. En Estados Unidos, por ejemplo, hay otro héroe que menciona los valores ahora norteamericanos u occidentales. En este caso, desde los 40 tenemos al Capitán América que lucha por defender la democracia, por defender la libertad, que son valores que consideramos, o al menos en Occidente se consideran como valores eh, dignos de ser defendidos incluso con la vida. Y el Capitán América, acá dándole un puñetazo a Adolf Hitler, demuestra eso, como que seguimos teniendo referentes narrativos a partir de eso. Incluso en la última película de Spider-Man, el Capitán América se usa para mostrar que las matemáticas, por ejemplo, son interesantes, o que leer es algo valioso para los niños. Entonces, estos referentes que se usaban desde antes para ilustrar los valores de la sociedad antigua siguen funcionando prácticamente idénticos. Tenemos un héroe que nos demuestra los valores, en este caso valores educativos, pero que sigue funcionando para
a través de la identificación y a través de procesos pues, de relacionamiento básico entre lo que veo y lo que yo me identifico, genera este proceso de reconocimiento. No sé si han visto esta película, 300. ¿Nunca la han visto? Así sí la han visto. Hay un problema también con este tipo de historias, y es que a pesar de que nosotros, nuestras referencias culturales en general son producto de ese proceso de reconocer historias, hay partes en las que nosotros sabemos que hay una parte de ficción, sabemos que hay una parte de realidad, pero no podemos distinguir muy bien. ¿Alguien recuerda la trama muy básicamente de esta película? Sí, claro. Sí, son los 300 espartanos que van a las Termópilas a frenar a los persas. Muy bien, buenos días, Juan, ¿cómo estás? Bien, Esa ¿y es vos? básicamente la trama. Son 300 espartanos que van a las Termópilas a defenderse de los persas. ¿Cuál es el problema? Que la narración que nos meten acá es, por un lado, que los espartanos son la libertad, son occidente, de hecho son muy parecidos, todos son norteamericanos o europeos occidentales, creo que ninguno de los actores es griego, de hecho. Eh, Además de eso, nos plantean que los valores por los que lucha Esparta son valores muy similares a los nuestros, por ejemplo, la libertad. Eso a pesar de que los espartanos eran los mayores esclavistas de toda Grecia, a nosotros nos plantean en la película que Esparta está luchando por la libertad. Mientras que Persia se ve como un imperio decadente, donde tienen un sátrapa, tienen un rey autoritario que era, pues se consideraba divino, que era Jerjes, y que era, pues era muy distinto de los europeos. Pues, el actor que escogieron era brasilero, de hecho, para ser de Jerjes, y planteaba que los persas eran una sociedad decadente, donde de hecho eran como monstruos, todos eran deformes, todos tenían caras como monstruosas. Sin embargo, pues la realidad era totalmente la opuesta, como Persia en ese momento era prácticamente la sociedad más avanzada, un poco más que Grecia en ese momento. Este es el mausoleo de Halicarnaso que quedaba en Persia. Persépolis era la gran capital y todos los persas vivían con un grado mayor de libertad del que tenían los griegos. Los persas, de hecho, tenían cierto sistema de democracia. No se elegía el rey, pero se elegían los gobernantes locales. Y tenían un periodo, pues, relativamente corto de gobierno para que no se eternizaran, mientras que Esparta era cero democrática, allá era por la fuerza bruta, era lo que primaba, no había sistema educativo. Los niños, eso sí lo muestran en la película, los niños que eran no aptos para la guerra los lanzaban de un risco. Entonces, lo que nos plantea la película nos genera cierta relacionamiento, pero nos desvía un poco de la verdad. Y las historias tienen el poder de construir en nosotros una identidad, pero también tienen el poder de deformar la realidad si no sabemos contrastarla. ¿Han visto esta película? No sé si la conocen. Este Gonzalo, amigo mío. ¿Cuál es? ¿Alguien dijo el nombre por ahí? Tiburón, ¿no es? Tiburón, Tiburón de Steven Spielberg, que es el primer blockbuster de la historia. Entonces, Tiburón, cuando sale la película de Tiburón, pues la gente sabe obviamente que es una película, sabe que quienes están actuando ahí son personas pagadas, que no es real, no es un documental. Saben que ese tiburón es falso, que es una marioneta o sí, como un prop de cine. Sin embargo, después de que salió la película de Tiburón, empezaron a cazar muchos tiburones, muchos más, como en un 500% más de lo que pasaba antes de eso. Y la razón por la que eso pasa es porque a pesar de que la gente sabía que eso era una película, el momento en que el científico de la película dice la única forma de parar al tiburón es cazándolo para evitar que mate turistas, la gente asume que esa parte es real. Y a partir de eso, esa historia tiene un influjo en la realidad porque la gente, aun cuando sepa que es una historia, algo en su interior se modifica cuando sienten que hay una información real, así sea en un medio ficticio. Igual pasa con esta película, ¿la han visto también?
Sí, Karate Kid. Karate Kid. Después de que salió Karate Kid, las inscripciones a academias de karate se aumentaron con un 2000%, porque también la gente asumía que a pesar de que eso era una película y sabían que eso no era real, asumía que el karate era una forma buena de generar valores en los niños y de incentivarlos a participar. Entonces, estas piezas de ficción tienen una influencia definitiva en la realidad. Y Hollywood y en general la cultura en la que estamos inmersa, tanto literaria como fílmica como televisiva, lo sabe y nos modifica a nosotros y prácticamente nos lava el cerebro con muchas cosas a partir de cosas sutiles. Esta es una presentación realmente hecha para niños, pero también pues, los adultos pueden participar. Entonces quería saber si reconocen aquí los personajes y saben qué tienen en común estos 4 personajes. Reconocer, sí, en común, no sé. Superman, Harry Potter. ¿Sí? Bueno, se podría considerar que todos son héroes, por así decirlo. Ah, claro. ¿Todos son héroes? Sí, más o menos. Sí, sí, sí. Todos son protagonistas. Todos son los protagonistas de sus obras. Frodo, El Señor de los Anillos, Fin de Hora de Aventura, Superman, que ese sí no necesita presentación, y Harry Potter. Pero hay una característica adicional que comparten todos ellos, y es que en algún punto de la historia, sobre todo cuando comienza, todos son huérfanos. Todos carecen de una figura paterna y materna en general, y son criados o por familias adoptivas, o por un tío, o por cualquier otra persona, incluso Finn no es criado por nadie. Entonces, esa es una técnica que usa Hollywood, porque tantos protagonistas de historias heroicas son huérfanos. Incluso en los cuentos de los hermanos Grimm y en toda esta tradición literaria alemana que viene hasta acá, porque la mayoría de los protagonistas son huérfanos, es porque eso genera como empatía hacia las personas. Cuando a alguien se le dice como es un huérfano, la gente dice, ah, pobrecito, se le murieron los papás, y genera un vínculo emocional directo sin que necesiten desarrollar mucho el personaje. El hecho de saber que alguien es un huérfano genera, y es un patrón que Hollywood aprovecha para estereotipar por lo general a los protagonistas, genera un vínculo y la gente de entrada le cae mejor el protagonista si sabe que es un huérfano que si no lo es. Otra forma que usa Hollywood de manipular descaradamente las emociones para la gente es darle un perro al protagonista o meter un perro en la parte en la que hay alguien que uno tiene que identificarse. Eso pasa, por ejemplo, en La Máscara, como que ese es un personaje como no muy agradable, es un personaje que es vulgar, de hecho mata a un par de mecánicos porque le dañan el carro, se mete con la mafia, pero tiene un perro, entonces la gente como que siente un poco más de afinidad con el protagonista por el perro. La parte más descarada, por ejemplo, es Gladiador, donde los romanos nunca peleaban con perros en el campo de batalla. De hecho, eso era lo contrario, eran más las tribus germanas, los hunos, los vándalos que peleaban con perros, pero al comienzo de la película, como hay 2 bandos, y uno no sabe como por cuál irse, el director decide darle un perro a Cómodo, el gladiador protagonista, para que uno sepa que el perro está del lado de los buenos, y por eso uno empieza a sentir afinidad por los romanos y no por los germanos, que son los que están enfrentándose. Entonces, este círculo de experiencias que generan las películas y de emociones, eventualmente transmiten agendas a los protagonistas. Esta película, que es Caballero de la Noche, fue muy alabada porque es una película excelente desde el punto de vista cinematográfico, pero fue muy criticada porque la película transmitía muy casi explícitamente muchos valores muy cercanos a la doctrina de seguridad nacional de George Bush. Batman, cuando necesita averiguar dónde está el villano, lo que hace es generar una red de interceptación de teléfonos donde toda la ciudad está siendo intervenida o chuzada, como decimos acá, y a partir de eso es que descubre la ubicación del villano, que eso es parte de lo que estaba en el Patriot Act de George Bush, que era interceptar comunicaciones de civiles para descubrir dónde estaban los terroristas. E igual toda la doctrina de Batman, que Batman es ciertamente una fuerza paramilitar, él no está con el ejército ni con la policía, sino que funciona en paralelo. Toda su doctrina es sacrificar cualquier cosa por detener al terrorista, incluso rompiendo muchas veces la ley para poder capturar
a ese bien mayor que es evitar el terrorismo. Entonces, estas películas y esto lo estoy usando con películas porque es como mucho más reconocible y fácil de hacerlo en una presentación, pero esto aplica en todo, esto aplica en las novelas escritas, en los cuentos, en la literatura en general, en la cultura televisiva, la cultura fílmica, el teatro, en general casi todas las artes visuales. Entonces, esto funciona en muchos niveles. Y es que nuestra cosmovisión se ve permeada, la cosmovisión propia se ve permeada a partir de todos estos referentes culturales que nos están bombardeando 24/7. Entonces, aunque no lo crean, nuestra cosmovisión prácticamente viene de las historias que nos cuentan y ya es decisión propia dejarle enteramente este poder a la televisión y a Hollywood, o por nuestra cuenta construir también cierta forma de narración. Usualmente hay un debate muy importante siempre sobre cuál es el papel de la literatura, del arte en la vida, en la sociedad, y por ejemplo muchos gobiernos usualmente destinan pocos recursos al arte, a la literatura, a las películas, al cine, porque consideran pues que no son valiosos en la construcción de sociedad como la ingeniería, como la medicina, como el derecho. Sin embargo, es posible que esto tenga incluso más poder que cualquier otra de estas ramas, a pesar de que son muy importantes las ciencias exactas, las ingenierías. El arte tiene el poder de construir y decir quiénes somos como sociedad y de infundir valores en todos los ciudadanos que eventualmente terminan determinando cómo se configura una sociedad, a quién eligen como gobernante, qué valores están defendiendo, cuáles son las cosas que consideran valiosas tanto a nivel personal como a nivel de política pública. Entonces, todo esto se puede ver a partir de las historias. Y como dice Eduardo Galeano, Pajarito me contó que estamos hechos de historias en general, casi toda nuestra cosmovisión, todo lo que estamos viviendo lo hacemos y la forma en la que vemos el mundo la construimos a partir de historias. Tengo una pregunta para ustedes. Ustedes saben, si los cogen, si los meten presos, ¿cuántas llamadas tienen derecho ustedes a hacer? Una. Una. ¿Ok? Eso es lo que nos dijeron. Exacto, al menos eso dice la película. ¿Cómo? Que al menos es lo que dice la película. Exacto. ¿Alguno de ustedes ha estado en prisión y sabe si le han dado No, ni una, idea, nunca. una No, llamada? ni queremos. Todavía. Sí, espero que nunca entren en prisión, pero en general todos tenemos la idea de que tenemos derecho a una llamada y no es porque ninguno haya estado en la cárcel ni hayan estudiado derechos a las llamadas en la universidad en ningún momento, sino porque es Hollywood y las películas nos dice cada vez que lo meten preso tiene derecho a una llamada. Eso es falso. En general, dependiendo del sistema legal de cada país, pues tiene derecho a contactarse de una vez con su abogado o a llamar indefinidamente, o a veces les prohíben totalmente las llamadas, dependiendo del sistema legal, pero Hollywood nos ha hecho creer que siempre que vamos a la cárcel todos tenemos derecho a una llamada. Igual pasa, por ejemplo, con las citas. La gente, sobre todo los adolescentes más pequeños, empiezan a ir a citas y nadie les enseñó, o sea, no hay un curso de primera cita y qué es lo que hay que hacer. ¿De dónde sale esa información de qué tengo que hacer en una primera cita, qué se espera que haga, a dónde vamos, qué compramos? Las películas. El cine y la televisión determinan en buena medida nuestra vida en sociedad, nuestra vida amorosa, nuestra vida relacional, y a pesar de que no somos muy conscientes de ello, sí tiene un influjo muy importante en la forma en que nos relacionamos con los demás. ¿Alguno ha ido a París? Bueno, aquí puede que haya gente que haya ido a París, puede que haya gente que no haya ido a París. Por lo general, esta es la imagen que tenemos de París como una ciudad maravillosa. Esto es una película que se llama Medianoche en París de Woody Allen, pero en muchas ocasiones como que esta es la perspectiva que tenemos de París, como una ciudad hermosa,
Y la mayoría de la gente no ha ido a París, pues estadísticamente es muy probable que la mayoría del mundo haya visitado una sola ciudad, pero todos tenemos en la mente que es algo así, más o menos. Por esta película, o por ejemplo Ratatouille, quien se ve París como así, como el Sena, la Torre Eiffel iluminada, el Panteón atrás, la Ópera Bolshoi, no sé, el Louvre, todo bonito ahí en París. Sin embargo, pues la mayoría de la gente cuando va efectivamente a la ciudad sufre una desilusión. Obviamente París no es necesariamente la de Ratatouille o la de Medianoche en París. Por lo general hay muchas ratas en París, en los jardines de Luxemburgo, al lado de la Torre Eiffel, en Champs-Élysées, hay muchas ratas en toda la ciudad. Y, por ejemplo, pasa incluso que a los turistas japoneses en particular les pasa una cosa que pueden buscar en Wikipedia, que se llama síndrome de París, que es que cuando van y descubren la diferencia radical que hay entre su perspectiva idealizada de la ciudad versus la ciudad real en la que se encuentran, como que choca tanto que les genera un ataque de ansiedad, y la Embajada de Japón en París tiene disponible un canal para que las personas llamen y reciban atención médica en caso de que sufran un ataque de ansiedad por la disparidad que existe entre la versión idealizada en su mente y la versión real a la que terminan asistiendo. Entonces, todo esto es para mostrarles cómo las historias terminan moldeando nuevamente nuestra cosmovisión, nuestra visión del mundo, y a partir de ello, pues es importante ser conscientes en primera medida de qué tanto las historias nos influyen en nuestra personalidad, en lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, y también cómo son poderosas esas historias para transmitir mensajes que queremos comunicar a los demás socialmente, pero pues en este caso que estamos hablando de debate y de pedagogía, pues a través del aula, cómo a través de las historias puedo yo transmitir mensajes que lleguen, que sean mucho más entendibles, mucho más agradables y mucho más, se interioricen mucho más de lo que sería una clase magistral, leer un libro de texto como Ladrilludo, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro cerebro quiere historias, no quiere datos. Por lo general, el ejemplo que siempre doy es que se ha demostrado que en los noticieros privilegian las historias sobre los datos porque es lo que la gente tiende a recordar más. Entonces, si a alguien le dicen como este vecindario ha tenido una tasa de crimen del 40% y aquí una vez cada 75 horas ocurre un delito, la gente es como, ok. Pero si en el noticiero sale como ayer degollaron a una señora, le salió sangre así y se murió ahí en la acera porque la estaban atracando 5 tipos con un cuchillo gigante, pues la gente, a partir de esos datos como muy alarmantes, que obviamente estoy siendo muy exagerado, pero son datos como muy impresionantes, la gente recuerda eso mucho más. Y volvamos al ejemplo de tiburón, como que estadísticamente los ataques de tiburón son muy improbables, es decir, es más probable que a ustedes los mate una vaca que un tiburón, porque hay más muertes por vacas que tiburones al año, pero cuando la gente ve en el cine que hay un tiburón matando un turista, obviamente empieza un sesgo, las historias también condicionan sesgos cognitivos que tienen las personas, y hay un sesgo cognitivo que es de disponibilidad heurística. Cada vez que ustedes tienen acceso a algo muy cercano, como que empiezan a verlo muy a menudo. No sé, si ustedes un día se resbalan y al otro día ven a alguien resbalándose, dicen, no, hay una epidemia de resbaladas aquí en esta ciudad, Dios mío. Pero eso es una evidencia anecdótica, eso no es representativo de lo que está pasando. Y lo mismo con tiburón, la gente ve esa historia y considera que eso es representativo y que realmente hay un peligro inminente de tiburones, cosa que no es cierta, pero el cerebro humano funciona con esos sesgos y de esa manera empieza a construir realidades. Entonces, la idea es, nuevamente, que traten de usar estas herramientas en el aula y en sus expresiones de debate, en sus competencias. Cuando tengan que presentarse ante un público, traten de hilar lo que van a decir más a partir de historias y a partir de algo visual que a partir de texto o a partir de datos puros y duros, porque eso genera como mucha más distancia de lo que genera una conexión emocional como son las historias. Esa sería la primera parte, explicar por qué es importante el storytelling, la narración, por qué esto influye demasiado en nuestras vidas.
y no podemos dejarlo simplemente a lo que Hollywood nos quiera dar o a lo que los medios de comunicación nos quieran imbuir, sino que nosotros mismos tenemos que tomar en nuestras manos este poder, porque es un poder inmenso el de narrar, y usarlo nuevamente para el bien, para transmitir información valiosa. Entonces, vamos a hablar ahora de narrar y vamos a hablar de ya puntualmente cómo se narran las historias. Entonces, lo primero es, fundamentalmente la historia, pues, ¿qué es una historia? ¿Qué consideran ustedes que es una historia? A pesar de que ya hemos hablado bastante de eso, como quiero escucharlos también un poco, que me cuenten qué consideran que es una historia, qué sienten que es una historia. Algo ocurrido en la realidad, algo que uno evoca. Ok, sí, algo que uno evoca. No necesariamente ocurrió en la realidad. Muchas historias son ficción, muchas historias nunca ocurrieron, pero en general sí tienen un anclaje en la realidad. Es decir, y esto lo dice Aristóteles en su Poética, hay una diferencia entre lo verdadero y lo verosímil, que lo dice él, creo que es el libro 2 de la retórica, no, de la Poética. Él dice, es preferible lo verosímil, falso, que lo verdadero inverosímil. Verosímil es que sea creíble, que uno diga, ok, esto puede pasar. Y muchas veces ocurre que las personas creen algo que puede ser cierto a pesar de que no es real, versus la gente que considera que algo no ocurrió a pesar de que es inverosímil. Entonces, hay un caso que siempre pongo, que es la película Cloverfield. No tengo aquí la referencia visual, pero hay una película que se llama Cloverfield, que es sobre un monstruo que ataca en Nueva York. La gente, cuando vio el monstruo ataca la ciudad, coge la Estatua de la Libertad, le quita la cabeza y la lanza por las calles. La primera vez que le mostraron a la gente esta película, la gente dijo, esa Estatua de la Libertad, la cabeza se ve muy falsa, como que está muy chiquita. Sin embargo, ese era el tamaño real de la Estatua de la Libertad, como que esa cabeza que la gente veía en la pantalla les parecía muy pequeña, pero era el tamaño real. Lo que se dieron cuenta los productores de la película era que la gente tenía en su cabeza que la cabeza de la Estatua de la Libertad era tan grande que les tocó aumentarle el tamaño a pesar de que eso no era real, para hacer más creíble la película, porque el imaginario colectivo era que la Estatua de la Libertad era más grande de lo que en general parece. Entonces, a pesar de que hay un componente de verdad, lo más importante, según Aristóteles, es la verosimilitud. ¿Qué otras perspectivas de historia tienen? ¿Qué otras nociones? ¿Qué consideran que son historias? Están basadas en un mito, en un arquetipo del hombre, de lo que nosotros queremos o lo que nosotros esperamos ser, o que se repite y una y otra vez, ¿no? El alumno que se va de su casa lejos, después vuelve con un título y tiene una vida distinta, ese tipo de héroes que también son cotidianos o no. Claro. De hecho, vamos a hablar un poquito ahorita de los tipos de historia, de algunos que son como más alejados de lo cotidiano, pero otros muy cercanos. Entonces, vamos ahorita más adelante a eso. Lo primero Puede es... ser también, Sí. yo lo que quería agregar que también puede ser una historia verídica, una historia de ciencia ficción, una historia donde denota sentimientos, por ahí lo que decía el inspector Mauricio en cuanto también a los alumnos, nosotros vemos en las historias muchas emociones cuando ellos narran, ya sea desde la oralidad o desde la escritura. Y ahí es cuando nosotros captamos también las emociones de ellos. Claro, totalmente. Ese punto ahorita también lo vamos a tratar Hola. un poquito, vamos a ver las estructuras. Hola. Sí. Sí, si no también puede ser cuando, o sea, contamos algo, tiene algo que ver con un lugar determinado o un tiempo determinado, que tenga un principio y capaz un final. Claro. No sé si va por ese lado. Sí, por supuesto. Ese tema de la estructura, ahorita lo vamos a ver también. Sé que les estoy diciendo mucho de ahorita lo vemos, pero es que es cierto, todo esto lo tenemos como más adelante. Pero fundamentalmente lo que les quería decir era que la historia cuenta con estos
puntos. ¿Qué se cuenta y cómo se cuenta? Eso es fundamentalmente lo que hay que saber de la historia. Entonces, ¿qué se cuenta? Es el tema fundamental, lo que en debate llamamos la sustancia. Y cómo se cuenta ya es la forma en la que yo transmito lo que voy a decir. Entonces, aquí vamos a ver un poquito de narratología, que es como el estudio de estas estructuras narrativas. Y vamos a hablar, por ejemplo, hoy estamos con el tema de las ratas y la comida. Vamos a hablar un poco de qué vamos a contar. Entonces, digamos que vamos a contar la historia de un ratón que sabe cocinar. Entonces, depende, ese es el que se cuenta, esa es la sustancia de la historia. Voy a contarles la historia de un ratón que sabe cocinar. Ya el cómo se cuenta, la forma en la que puede contarse, puede ser de dos formas. Puede ser Ratatouille como una historia de un ratón que a partir de sus gustos determina que puede cocinar y sabe que se convierte en el mejor chef de Francia y toda una historia alrededor de esa. Yo puedo contarles la historia de Ratatouille, que es como una versión un poco pirata de Ratatouille que es, de hecho no tiene nada que ver y es como unos ratones en la cocina que no saben ni cocinar. Entonces, el cómo se cuenta, y aquí la pregunta es, ¿ustedes pagarían por ir a ver esta película o por ir a ver esta película? Tienen $10 y tienen que ir a cine, ¿a cuál le meterían $10 y a cuál no? Sí, Ratatouille seguro. ¿Por qué? La imagen es diferente, la alegría de la cara del señor, una zanahoria, yo qué sé, digo, está como más romantizada, ¿no? Tiene cara de amor, un evento alrededor, un París, una zanahoria, algo, no sé, parece que estuviera bailando, danzando, transmitiendo armonía, ternura, sentimientos, y lo otro parece que está todo el mundo con cara de unos muy buenos amigos. Claro. Nayara. Ratatouille está mucho más elaborada la portada de la película, atrae mucho más, llama mucho la atención. Y la otra, los personajes y sus imágenes no Ok, son lo mejor. ¿Hay alguien más levantando la mano? Pero no puedo ver tu nombre. Bruna, que también está pidiendo, levantó la mano. No sé si Bruna quiere hablar o es que... Sí, el de Ratatouille es como que le pusieron más empeño, más ingresos, tanto a la estructura como a la imagen, la calidad de los colores, los matices, como que atrae mucho al espectador y eso al atraer tanto genera que haya más como una publicidad y, ¿cómo decirlo? En sí, vos ves la otra calidad y es como que no le echaron tantas ganas, es algo muy simple, muy básico y entonces con $10 vos decís, sí o sí, quiero ver algo que sea bueno, voy a pagar por esto y creo que esto le echaron muchas ganas y simplemente escogería eso. Claro. Kevin y no me salen los nombres, pero hay dos Buenas. personas. Sí. No, me parece también que en Ratatouille influye un montón el fondo, ¿no? Como que Ratatouille el fondo da otra impresión, aunque no sea la imagen principal, digo, le da otro contexto, y en Ratatouille como que está todo medio el fondo hecho así nomás, y como que nos da otra perspectiva de la película, el fondo. Si bien no es a lo que se enfoca la imagen, suma un montón. Claro. Claro. De hecho, la calidad de las texturas, de las caras, sí, el fondo, obviamente, la ciudad. Hay otra persona con la mano levantada. Sí, Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Lo que percibo en las imágenes es como que en la primera imagen hay como una sintonía más armoniosa de los elementos que eligieron. Incluso también puede ser que incluso bueno, esta cultura general que quizás está plasmada en nosotros por las redes de asociar la gastronomía, París y todas esas cuestiones, también me parece que es un componente importante que no lo dejaron al azar. Y en la otra como que son cosas que, si bien están en una misma imagen, como que no tienen tanta armonía.
esa es mi percepción. Claro, totalmente. Sí, precisamente lo que diferencia una de otra, a pesar de que el qué es prácticamente el mismo, es un ratón en la cocina que aprende, es un chef, aprende a cocinar, la diferencia es el cómo lo cuento, y el cómo lo cuento, pues cuando es una película, sobre todo animada, pues tiene que ver con la calidad visual, con las texturas, con las animaciones, pero cuando estamos hablando de narración, pues tiene que ver con el esfuerzo y el empeño que yo le pongo a que la narración sea entretenida. Cuando es algo literario o algo escrito, o cuando estoy hablando en público, pues tiene que ver con el contenido que yo meto, cómo se los muestro a ustedes. Si es a partir de, como dije anteriormente, datos puros y duros, mucho texto, que muchas veces llenamos las diapositivas de texto. Yo por lo general trato de que las presentaciones que hago son puras imágenes, muy poco texto, a veces video o GIFs, pero la idea sí es que la gente como que sienta la diferencia. Entonces vamos a hablar ya un poco de narratología, comenzando con el narrador. Entonces, lo primero es que cuando vamos a contar una historia, siempre hay un narrador. No hay historias sin narradores, que sería un contrasentido que haya una historia, pero no lo cuente nadie, ni nadie esté participando de ella. Pues sería como esa metáfora del árbol que cae en la selva y nadie lo oyó. Entonces, vamos a hablar de los narradores y a ver cómo funcionan en estos tres casos, que son fundamentalmente los tres casos en los que ocurre la narración. Primera persona, que puede ser protagonista o testigo. Segunda persona. Y tercera persona, que puede ser objetivo u omnisciente. Entonces, vamos aquí a ejemplificarlo con casos que ustedes seguramente han escuchado, trabajado, leído, visto. ¿Cuál sería un narrador de primera persona protagonista? ¿Han visto alguna obra o han leído algún texto que tenga esas características? ¿Cuál es la primera persona? Pues el yo, pero en este caso es un yo que protagonizó la historia, que dice yo hice, yo estaba, yo ese día fue en el que yo tal cosa. ¿Conocen algún ejemplo? ¿Se les ocurre alguno? Recuerdo lo de Truman Capote, uno que él lo cuenta y lo va narrando. No recuerdo la película exacta. De Truman Capote, ok. Truman Capote, sí es protagonista, testigo sobre todo, pero es protagonista también. A Sangre Fría, él va justamente a un pueblo a averiguar, pues a hacer una crónica sobre dos asesinos. Entonces él es protagonista porque él es narrador, pero también es testigo de lo que pasa. Entonces es un buen ejemplo. A Sangre Fría, Truman Capote. ¿Algún otro ejemplo? Forrest Gump. Forrest Gump es una gran narración protagonista donde él vive toda la historia de Estados Unidos, pero no la cuenta diciendo como entonces Nixon se metió al Watergate, sino que él cuenta desde su perspectiva. Y ese es un caso de un protagonista, no digamos no confiable, pero sí que es poco apercibido del mundo, porque a él le pasan muchas cosas de historia universal, de historia sobre todo de los Estados Unidos, y él las narra sin entender muy bien lo que está pasando. Por ejemplo, él narra que de pronto empezó a jugar ping pong en China. Y sin embargo eso, pues la historia detrás de eso es el restablecimiento de relaciones internacionales entre Mao Zedong y Richard Nixon, y cómo hubo la diplomacia del ping pong, pero él no tiene eso en la cabeza, él simplemente tiene el recuerdo como protagonista de que lo pusieron a jugar ping pong en China. Igual cuando le está enseñando a Elvis a bailar, como que él no es consciente de que ese es como el gran showman de los 50, sino que es simplemente ese tipo al que yo le enseñé a bailar, y así, como que Forrest Gump es protagonista, pero no se apercibe mucho de eso. Y eso pasa en muchas otras obras muy buenas, por ejemplo, en William Faulkner, El ruido y la furia, uno de los protagonistas, Benji, tiene un retraso mental y muchas cosas que pasan, él las narra, pero él no está entendiendo qué está pasando. Pero uno como público, como lector, lo va entendiendo
por el contexto y por lo que hacen los otros personajes, pero él mismo no discierne qué está pasando, pero es un gran ejemplo, por ejemplo. ¿Algún otro? A mí me gusta mucho uno que se llama The Catcher in the Rye, el guardián entre el centeno, que es Holden Caulfield, que es un muchacho que va narrando lo que le ha pasado, y también hay cosas que él narra de una forma, pero como lectores con más información, como que entendemos de forma distinta. Incluso creo que hay un caso de abuso sexual que él narra, pero que no lo narra explícitamente, pero uno como lector es capaz de entre líneas leer lo que le está diciendo. Pero es muy bueno. Y él se burla mucho de los narradores en primera persona anteriores, que son, por ejemplo, Charles Dickens con David Copperfield u otros de estos textos en los que comienza diciendo yo nací en tal sitio, yo viví. Él se burla diciendo como yo no les voy a contar mi vida entera desde que nací hasta el día de hoy, sino es partes muy específicas de mi vida en el mundo y de pronto les parezca interesante, de pronto no. Entonces les recomiendo, por ejemplo, ese libro, El guardián entre el centeno, para entender este tipo de protagonista en primera persona. ¿Cómo sería un narrador en primera persona testigo? Como el caso de La chica del $1.000.000, donde Clint Eastwood va narrando el proceso del que él va viendo con la boxeadora. Exactamente. Y en ese caso, él no hace parte directamente de la historia, pero va explicando. Y en general, casi todas estas películas en las cuales una persona como que cuenta la historia de alguien más, es ese tipo de historias, como primera persona, testigo. Pero tiene que estar la persona visible. Si no está el personaje visible, pasa a ser tercera persona, que ya vamos a ver un poquito de eso. Segunda persona. ¿Se les ocurre un narrador en segunda persona? No hay muchos. Ese es como el más infrecuente, pero sí hay casos. ¿Se les ocurre alguno? Elvis, que en realidad hablan de Elvis, pero lo redacta, es el manager que habla, Parker, o no. Pero ese es protagonista testigo un poco, porque el manager hace parte igual de la historia. Pero segunda persona es cuando el narrador dice, el narrador no está, pero le habla al lector o al público diciéndole tú o ustedes que ven esto o que ves esto, te das cuenta de X o Y. ¿Conocen alguno así? Marilyn. ¿En Marilyn pasa eso? Yo no la he visto, creo que esa no la he visto, pero pasa eso. Si quieres contarnos un poco. Bueno, creo que segunda persona puede ser un documental de alguien que narra y explica al otro, ¿no? Ok, Disculpa. pero yo creo que eso es más tercera persona, porque está narrando en general. Pero la idea es que hable con el público, que rompa un poquito la cuarta pared y hable con el público. Washington, ¿tienes la mano levantada? Sí, disculpe, quería mencionarle si de casualidad Rescatando al Soldado Ryan, si es que la conoce, puede llegar Sí, a ser sí. una de segunda persona. Yo creo que igual tiene algo de protagonista, porque el papel de Tom Hanks igual está dentro de la película, ¿no? Pero sí, podría haber algo. El caso que yo conozco es una novela de Carlos Fuentes que se llama Aura. No sé si la hayan leído. A ver, acá la tengo. Aura de Carlos Fuentes es una novela en la cual el protagonista al protagonista se le habla desde la narración. Entonces la novela comienza diciendo, lees ese anuncio. Una oferta de esta naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en ese cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa. Conocimiento perfecto del francés. Preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. 3,000 pesos mensuales. Comida y recámara cómoda, asoleada, apropiado estudio. Solo falta tu nombre, solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen
Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario de la Sorbona. Entonces, ahí el narrador le está hablando directamente al protagonista. De hecho, es una gran forma de contarnos quién es el protagonista sin decir como el protagonista se llama Felipe Montero y es un becario de la Sorbona, no sé qué, sino que le habla directamente. Ese caso es muy inusual, pero pasa a veces. Vamos a los más usuales. Narrador en tercera persona. Entonces, hay dos casos, objetivo u omnisciente. Entonces, ¿cómo sería objetivo? ¿Se les ocurre? De hecho, si hablamos, por ejemplo, de documentales, ese trata de ser una tercera persona objetiva, porque nos cuenta sin meterse en ninguna forma en la historia los hechos tal cual pasaron. Todos los documentales en general, porque hay excepciones, hay mockumentaries que son documentales como falsos, o algunas películas que se pintan como documentales, pero en general los documentales reales tienden a buscar ser tercera persona objetiva. ¿Cuál es la diferencia con el omnisciente? ¿Saben qué es omnisciente? Sí. ¿Cuál es esa capacidad de los dioses, la omnisciencia? Que sabe todo, ve todo. Verlo todo y saberlo todo, exactamente. Entonces, un narrador omnisciente es aquel que en una obra, en un texto o en una película o en lo que sea, lo ve todo y lo sabe todo. No solo los hechos objetivos que están pasando, sino, por ejemplo, el narrador omnisciente se puede meter en la cabeza de los personajes y saber qué están pensando, por qué hicieron lo que hicieron, qué van a hacer. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Maxi. Hola, buenos días. Hola. No sé si es así, pero me parece muy común en los dibujos animados, como que la persona que ve repite a veces lo que sucede, pero no se llega a incorporar a la historia, tipo los personajes no saben que él está. Exactamente, sí. Pasa todo el tiempo en los dibujos animados, como que el narrador sabe lo que está pasando, pero no. A veces, de hecho, juegan con eso y rompen la cuarta pared y dicen como, o sea, dice como, no sabía que se iba a caer de un risco, y el dibujito animado dice que me voy a caer de un risco o algo así. Entonces, como que a veces juegan con eso, pero sí, ese sería una tercera persona omnisciente. El ejemplo que yo tengo siempre es García Márquez, en Cien años de soledad. Su narrador casi siempre es omnisciente porque él sabe qué están sintiendo y pensando los personajes y qué va a pasar en el futuro. De hecho, el comienzo de Cien años de soledad es una muestra de esa omnisciencia del narrador porque juega con el pasado, el presente y el futuro. El comienzo de Cien años de soledad es muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, esa narración comienza diciendo muchos años después, o sea que el narrador sabe que estamos en un punto y sabe qué va a pasar en el futuro, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota. Entonces vuelve al pasado y dice que habría de recordar una tarde que ocurre mucho antes de ese momento en el cual empezamos para ir al futuro y nos lleva al pasado. Entonces ese narrador primero sabe qué está pensando el protagonista porque dice habría de recordar, y segundo juega con el tiempo porque lo lleva al futuro y luego al pasado desde un presente que no sabemos cuál es. Entonces ese sería un narrador súper omnisciente de tercera persona en el cual sabe qué están pensando, sabe qué está pasando y juega como Dios sabe qué pasó antes, durante y después. Este es un ejercicio que usualmente hacía, pero creo que por tiempo lo vamos a evitar, que era jugar a hacer historias con esta imagen en los casos en los que estamos jugando. Esto usualmente lo hago con estudiantes de colegios universitarios para que como que apliquen lo que estamos viendo, pero creo que por tiempo vamos a obviarlo un poco para hablar más de otras partes interesantes de la narración. Entonces vamos a hablar de los tiempos. Por lo general hay 3 tiempos, pero esto también puede variar mucho. Y dependiendo de las obras, hay obras en primera persona en pasado, en presente, en futuro, en segunda persona pasado, presente, futuro, etcétera, etcétera. Entonces, la construcción sería muy sencilla. En primera persona del pasado sería yo estuve
en tal sitio y conocí tal cosa. Primera persona del presente, yo estoy viviendo en este momento tal cosa y les cuento esto. Y futuro, yo estaré en este momento, en ese momento estaré viviendo en tal sitio, que por lo general cuando hablamos del futuro siempre es algo eh, como, se siente un poco más la ficción cuando hablamos del futuro, porque pues en nuestra vida cotidiana casi siempre hablamos del pasado y del presente, pero no tan a menudo hablamos del futuro. Hablamos del futuro a medida de planes, pero no de historias que nos ocurren en el futuro porque pues no sabemos qué nos depara el futuro. En segunda persona sería, tú estuviste en aquel sitio, pero tal cosa. En presente sería, tú estás en aquel sitio en este momento, y en futuro tú estarás. Y lo mismo en tercera persona, ¿no? Estaba, está y estará. Eso creo que es básico. Pero los tiempos también tienen otros criterios importantes, que son estos tres, que en las películas se conocen por sus nombres en inglés más que en español, pero son la analepsis, la prolepsis y la elipsis, o el flashback, el flash forward, y la elipsis, que sería como una especie de omisión. Entonces, ¿conocen ejemplos de analepsis? ¿Saben qué es un flashback o una analepsis? Sí, cuando recordamos. ¿Cómo? Ah, había varias personas hablando. ¿Alguien? Sí, Diego. Disculpe. Por ejemplo, cuando nos muestran una escena del pasado, donde un protagonista, por ejemplo, en una película, nos cuenta su experiencia o las cosas que ha vivido, por ejemplo. Exacto. ¿Tienes algún caso puntual? Bueno, conozco varias películas, pero ahora mismo no sé cuál, no me viene ninguna a la cabeza. Ok, tranqui. De hecho, hay una que ya mencionaron que está llena de analepsis o de flashbacks, que es Forrest Gump. Forrest Gump va contando su vida y cada vez que cuenta un pedazo, no avanza la historia, sino que se devuelve, por ejemplo, a su infancia. Él dice, cuando yo era niño, y vuelve un punto en el pasado, y vuelve al presente, sigue contando, y dice, cuando estuve en la guerra de Vietnam, y vuelve al pasado, y empieza a contar lo que pasó ahí. Forrest Gump está llena de flashbacks y prácticamente esa es la estructura narrativa completa de la obra, puras analepsis hacia qué le pasó durante su vida. ¿Conocen alguna otra historia que tenga flashbacks o analepsis? ¿El Titanic puede ser? Titanic todo el tiempo, de hecho toda la película es una sola analepsis de una mujer que tiene 84 años, o 100 algo años, perdón, y han pasado 84 años desde lo que pasó, entonces vuelve esos 84 años hasta lo que le pasó con Jack y lo que vivió en el Titanic, y regresa al presente a ver qué pasó con la joya que tenía guardada. Pues aquí spoilers de Titanic para los que no la han visto, pero creo que ya pasaron muchos años desde esa película como para eso. Pero bueno, ¿conocen alguna otra? Titanic es un gran ejemplo de una película hecha casi que a punta de un solo flashback. Hay una también que juega demasiado con esto, que es Inception, que todo el tiempo está volviendo a lo que le pasó al protagonista, a su vida con sus hijos, con su esposa. Entonces, ese es otro ejemplo. Siempre es un punto en el presente donde volvemos al pasado una y otra vez. Lo que les dije de 100 años de soledad, de muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, Coronel Ordinario Buendía habría de recordar aquella tarde remota. Es una prolepsis porque va hacia adelante, que tiene un flashback después, una analepsis porque va hacia atrás. ¿Saben de prolepsis, de flash forwards, de cosas que vayan a pasar en el futuro? ¿Déjà vu, Denzel Washington, no? Sí, esas películas en las que ya sabemos qué va a pasar y nos muestran el futuro y volvemos al presente, son ese tipo de películas con flash forward. ¿Se les ocurre algún otro caso? No son tantas tampoco, creo que es más común un flashback que un flash forward. Igual la que les digo, Inception, también tiene puros flash forwards, es raro, porque el puro comienzo es el protagonista despertándose en una playa, que no sabemos por qué está en esa playa, ese es un flash forward, y luego volvemos al pasado donde empieza la historia. Entonces nos muestran un pedacito del futuro,
y luego volvemos al pasado a mostrar al presente qué está pasando. Y la elipsis, ¿conocen la elipsis? ¿Saben qué es? ¿Alguno? Es la omisión de alguna información, pero que la podemos rescatar en la secuencia de la narración. Claro, ¿conocen alguno? Sí, el sexto sentido, la información no estaba y Ok. ¿Cuáles son las omisiones que hay? y la omisión de que no me daba cuenta de que él estaba muerto en realidad. Ok, sí. ¿Conocen algún otro ejemplo? Yo tengo un ejemplo de un texto de Augusto Monterroso, se llama El Eclipse, no sé si lo hayan leído, pero es muy famoso. Él dice: cuando Fray Bartolomé Arrázola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado implacable y definitivo. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera una vez a bajar a su eminencia, etcétera, etcétera. Al despertarse se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar. Un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al final de sus temores. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar su vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrázola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, mientras que uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. ¿Cuál es el elipsis ahí? ¿Cuál es la elipsis? ¿En qué momento se omite información que igual sabemos que tenemos? Que estaba haciendo uso de una información que ellos ya sabían. No, pero eso lo sabemos. Hay algo que no nos dicen explícitamente, pero que sabemos que ocurrió. Que lo mataron en la roca, ¿no? Exacto. A ver, Germán. No, sí, iba a decir eso, que lo mataban. Exactamente. Pasamos de el sacerdote diciendo que va a haber un eclipse al corazón del sacerdote en la mano del indígena maya en el altar de sacrificios. Nunca nos dicen, y entonces lo cogieron, lo mataron, le clavaron un cuchillo y le atravesaron el pecho y se lo sacaron. Simplemente pasamos del sacerdote vivo al corazón del sacerdote en la mano. Esa es una elipsis porque sin decirnos lo mataron, sabemos claramente que murió. Entonces, ese es otro recurso que se puede usar para narrar. Ahora, rápidamente, estructuras narrativas. En general, ya lo habíamos dicho y lo habían mencionado ustedes mismos, las historias tienen, por lo general, un inicio, un nudo y un desenlace. Y esa es la estructura básica desde siempre, como desde, no sé, Homero, aunque Homero tiene unas estructuras narrativas bien complejas para hacer lo primero que supuestamente se escribió, hasta el día de hoy, las películas de, no sé, Marvel, todo tiene un inicio, un nudo y un desenlace, pero la belleza de la narración y lo bonito de poder experimentar con ella es que se han creado muchas estructuras narrativas que cumplen un poco con esto, pero también juegan con otros niveles. Entonces, esto que les digo de Joseph Campbell, por ejemplo, el que hablamos muy al principio, que cuenta la historia de los héroes y del poder del mito en la sociedad, en El héroe de las mil caras, que es un libro que él escribió sobre este tema, él cuenta que en general las historias de héroes cumplen con este ciclo que se llama el viaje del héroe. Entonces, comienza con un statu quo en el cual el personaje está como
en su vida normal, cotidiana. Luego hay una llamada a la aventura, llega algo y le dice como ven. El personaje dice no, yo no puedo irme, no sé qué. Pero luego llega un mentor que le dice no, si tú tienes que venir, te llevo a este mundo porque allá te voy a dar habilidades, poder, etc. Entonces entra ya al mundo y ahí sale del mundo ordinario, aquí al mundo extraordinario o el mundo especial, y empieza a enfrentar diferentes pruebas, conoce compañeros, se enfrenta a enemigos, se acerca al final, luego hay una crisis y pierde. Por lo general el personaje pierde en algún momento, se muere o algo, resucita. Después de eso derrota al villano, acaba con el mal, obtiene una recompensa, un tesoro, eh, entra a un statu quo como mejor, óptimo, se vuelve el rey, se vuelve el héroe, no sé qué, vuelve a su hogar, pero cuando vuelve, pues a pesar de que está nuevamente en el mundo ordinario, es una persona totalmente distinta y transformada. ¿Conocen alguna historia que se meta en este ciclo que cumpla con estas características? Sí, la rana René. Podría ser El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, claramente es una de las que más cumple con este criterio. El Señor de los Anillos es Frodo. Primero le llega el mentor, que es Gandalf, que de hecho es muy parecido al mago que está ahí. Le dice que tiene que irse en una aventura con el anillo a destruirlo en el Monte del Destino. Pelea, es derrotado, una araña lo pica y casi lo mata, pero al final lo logra y vuelve a la tierra de la que salió, pero convertido en un gran héroe a partir de todas estas aventuras que tuvo con su mentor y sus amigos. ¿Conoce alguna otra? Es que esto se aplica casi que a todas, al menos las de épica, fantasía, incluso ciencia ficción a veces. Star Wars cumple con esto, llega Obi-Wan Kenobi, le dice a Luke, tienes que ir, no sé qué, a salvar a la princesa, mata al villano, vuelve, ya se convierte en un Jedi. Harry Potter, llega el mago y le dice, tú eres un mago, Harry, tienes que ir al mundo, sale de su mundo, derrota al villano y al final vuelve siendo un héroe. No sé, los Juegos del Hambre, todos estas historias que conocemos famosas, casi todas cumplen con este ciclo del héroe. No es el único patrón de historias, pero es uno de los más comunes. Hay otro, de hecho aquí hay varios ejemplos. Overcoming the Monster, como derrotando al monstruo, que es Tiburón. Aquí el ejemplo que dicen es Tiburón, como que comienza en paz y calma, baja un poco a conflicto, va subiendo, se resuelve el conflicto y final feliz. El The Quest, que es la búsqueda, que es parecido al Camino del Héroe, donde está el Señor de los Anillos, que está acá el amarillito, el rojo es Tiburón, el amarillito es The Quest, el azul es de Mendigo Millonario o Rags to Riches, que es Aladín. Aladín comienza siendo pobre, se encuentra con el genio de la lámpara, igual cae, es derrotado, pero luego revive y al final termina siendo el príncipe Ali. Entonces es de Mendigo a Millonario, igual hay muchas historias, de hecho hay un cuento que se llama exactamente Mendigo a Millonario. Pero lo que les quiero decir es que, o sea, aquí no les pretendo dar todas las clases de narraciones, de estructuras narrativas, porque esto es increíblemente largo. Vladimir Propp escribió un libro completo de esto. Teóricos de la literatura han dedicado cientos de páginas a esto, entonces sería muy osado de mi parte pretender enseñarles todo esto, y menos con el tiempo tan corto, pero lo que sí quiero es como que sean muy conscientes de que tienen muchas formas de narrar historias y de explorar formas de contar lo que van a decir. Consejos que les puedo dar ya puntuales para mejorar: buscar estos textos de storytelling. Por ejemplo, son la guía de Pixar, que son los de Ratatouille, que ya hablamos bastante de Ratatouille, para contar historias. Ellos tienen como creo que son 21 reglas de storytelling que usan en sus películas. Y, por ejemplo, están estas. La número 1 es que uno admira a un personaje más por intentar las cosas que por lograr o por tener éxito en ellas. Y ahí ponen como el ejemplo de Wall-E. La número 4 es seguir esta estructura. Había una vez,
tal cosa, todos los días tal cosa, un día tal cosa, por eso tal cosa, por eso tal cosa, hasta que finalmente tal cosa. Si ustedes escriben como en esa estructura, por lo general les sale una historia interesante. La última es, bueno, la número 6, son 21, pero aquí solo puse 3 como para ilustrarlas. ¿En qué es bueno el protagonista de su historia? ¿Qué le gusta? Pónganlo en la situación opuesta. Entonces ahí está el ejemplo de Toy Story, donde Woody es como el juguete favorito, el que es bueno, como el líder, el que Andy usa para jugar todo el tiempo. La situación opuesta es que llega un juguete que cumple exactamente esas mismas funciones, que es Buzz Lightyear, es líder, es carismático, es el juguete favorito. Entonces, ¿cómo lidia el personaje que está en su zona de confort y lo lanzan en la zona opuesta? Esa es una gran historia para contar. Las otras recomendaciones son muy básicas, lean mucho, eso les ayuda a nutrir demasiado su acervo cultural, su acervo literario, y les ayuda a entender cómo llegarle más fácilmente a los demás a partir de historias. Igual vean muchas películas, como que traten de recibir con mucha aprehensión las películas. Pues obviamente yo recomiendo que vean las menos palomiteras, las más como atrevidas en términos narrativos, etcétera, pero no quiere decir que dejen de lado también la cultura pop, porque muchas referencias de la cultura pop incluyen estas cosas. Por ejemplo, en Ratatouille hay una parte al final en la cual el villano, que no es tan villano, prueba algo de lo que preparó el ratón y se devuelve a su infancia y recuerda cómo su mamá le preparaba exactamente la comida de esa forma. Eso es un guiño a Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, donde él come un ponqué y una magdalena, una madeleine, y al comer eso como que se devuelve a su infancia y recuerda cómo era vivir en sus años, pues, de niño. Entonces, la cultura pop tiene mucho de esto porque la influencia de la buena literatura llega hasta allá, entonces no se pierdan de muchas experiencias. Y por otra parte, este ya es una cuña personal de la Asociación Nacional de Debate. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde tratamos de subir videitos sobre estos temas. El canal lo encuentran como Impráctico en YouTube y hablamos un poco, por ejemplo, tenemos un video sobre discurso y dinosaurios, cómo los discursos de Cicerón se pueden estructurar a partir de una película como Jurassic Park, Alicia en el País de las Maravillas con una serie que se llama Infinity Train, Storytelling, el video sobre storytelling es como García Márquez contaba mentiras, pero todas las mentiras que contaba pues las hacía con una magistralidad que terminaba siendo ficción, realidad y realidad la ficción. Entonces, les recomiendo entrar si les interesa, igual en la página de nuestra fundación, Asociación Nacional de Debate, que es www.debate.org.co. Si quieren se los escribo acá para que lo tengan. Debate.org.co. Ahí encuentran material. Tenemos una sección que se llama libros, donde hay libros de retórica, de oratoria, de debate competitivo. Hay algunos que están en inglés, otros en español. Pero en general encuentran mucho material sobre cómo aplicar todas estas cosas que estamos hablando para el aula, para debate, para su vida personal, laboral, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como más o menos lo que queremos decirle. Esta es la Asociación Nacional de Debate. Como les decía, este es un vistazo muy breve. Cada una de estas cosas se puede detallar con mucha más precisión. Hoy preferí darles como un paneo muy general. Si quieren más adelante, podríamos tener como otra sesión como ya más específica de cosas, puntualmente en el aula. Y les recomiendo como docentes, hay un texto que se llama Made to Stick, de Dan Heath, que explica cómo usar storytelling para contar un montón de historias, pues para llegarle mucho a la gente. Así puntualmente ya para terminar, recuerdo que en Estados Unidos querían bajarle el nivel de grasa a
las palomitas de maíz que se consumían, antes las hacían con un aceite de coco súper quemado, que era muy rico, pero pues era muy dañino para la salud. Lo que hicieron fue ilustrarle a la gente muy visualmente la cantidad de grasa que tenía las palomitas, y cuando la gente vio un tarro de grasa al lado de la palomita, de las palomitas de maíz, como que le bajó al consumo. Entonces, eso es una forma de storytelling, de contarle a la gente qué está pasando, sin tener que decirle los datos, las calorías, lo que sea, sino muy visualmente contarle las cosas. La idea es que ustedes lleguen a hacer eso, que transmitan esto, que están, pues todos ustedes tienen conocimiento súper valioso, todos ustedes transmiten ideas, pero la idea es que lo hagan de la mejor forma posible. Entonces, este es como el final ya de nuestra presentación, el arte de contar ideas, de contar historias, perdón. No sé si tengan preguntas antes de irnos. Bueno, muchas gracias, Andrés. Vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas, que pueden plantearlos tanto levantando la mano, como también en el chat, que podemos ir leyendo las preguntas que vayan surgiendo en el chat, y Andrés las puede ir contestando. Claro, claro. Por ahora solo agradecimientos, muchas gracias a ustedes. A ver, Andrés, si... Hola. 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 Hola, Estela. Hola, ¿qué tal? A mí como que me resultó sumamente interesante y muy ilustrativa realmente su participación. Gracias por ello. Gracias, Horacio, por esta oportunidad. Puntualmente, si yo en el debate necesito plantear algún dato, y me estoy refiriendo un poco a lo que era el debate el año pasado, ¿puedo usar una historia? ¿Puedo usar algo visual? Eso, digamos, como muy práctica mi pregunta. Claro, esa es una pregunta súper importante. Muchas veces explicamos esto, pero no explicamos cómo se aplica puntualmente. De hecho, yo no lo hice hoy, pero como les digo, es porque quería hacer un paneo. Pero yo, como debatiente, que fui hace ya un tiempo, pero que fui por bastante tiempo, procuraba incluir mucho de esto en debate. Entonces, pongamos una moción cualquiera, puede ser las más básicas. Esta casa legalizaría el aborto. Entonces, ¿cómo yo, estando a favor o en contra? Bueno, les voy a contar una historia que me ocurrió a mí en el Mundial de Debate de 2015, que era una moción sobre aborto, pero era muy específica. Era: la madre está en riesgo su vida, el hijo tiene en riesgo su vida, pueden nacer con malformación, hay poca expectativa para los dos, y el aborto es legal, libre y seguro. Entonces, a mí me tocaba la posición en contra. Yo tenía que decir que la mujer no tenía que abortar. Era una posición bien difícil. Lo que yo hice fue estructurarlo a partir de varias historias que yo conté. Por ejemplo, yo conté la historia de Stephen Hawking. Stephen Hawking le diagnosticaron su enfermedad degenerativa. Él no era cuando nació, pero ya grande le diagnosticaron la enfermedad degenerativa, con poca esperanza de vida. Yo dije, poca esperanza de vida no implica certeza de muerte, y la contribución que hizo Stephen Hawking a partir de su vida como ser, incluso con enfermedad y con sufrimiento, fue tan grande para el ser humano que valió la pena para él y para toda la humanidad haber vivido esa vida, no haber recurrido, por ejemplo, a la eutanasia o a la muerte o al suicidio, debido a la contribución. O, por ejemplo, Henri de Toulouse-Lautrec, que era un pintor francés del siglo XIX. Él nació deforme, la mamá tuvo como un aborto espontáneo, pero solo sufrió. Él nació deforme, era enano, tenía una pierna como más corta que la otra, pero sus obras fueron tan buenas que, a pesar de su sufrimiento, pues él mismo decía que valió la pena haber podido nacer para poder hacer esas obras. Entonces, más que contar datos puntuales de contribuciones que se pueden hacer, cuál es la estadística de vida, no sé qué, lo que hice fue contar historias sobre cómo no debía abortarse, debido a ejemplos puntuales de personas que han tenido estos mismos problemas, pero que han salido adelante. Esto es un ejemplo puntual, pero pasa para muchas otras cosas. La idea es que en debate competitivo se aproveche el storytelling lo máximo.
No sé si eso responde a tu pregunta o si tienes Y alguna... sí, me responde perfectamente porque, claro, me modifica la estructura o sea, que yo no la había incorporado el año pasado y en la preparación de los alumnos con las temáticas que tenemos. Así que muchísimas gracias. Claro, súper. No sé si haya más preguntas. Yo tengo una. Sí, sí. ¿La narración será solo para mejorar la fundamentación de ejemplos o se puede utilizar en otra forma? Se puede utilizar de otras formas, no es solo para narrar ejemplos. Por ejemplo, en un debate también que tuve en Viña del Mar, que fue donde fui campeón con mi equipo, había pues nuestra contraparte estaba haciendo unas falacias de falsa causalidad. Entonces, ellos decían, por ejemplo, no sé, no recuerdo puntualmente el caso, pero decían, cada vez que pasa X, nos lleva a Y, cosa que era falsa. No sé, cada vez que yo salgo a la calle me atracan, por lo tanto no debo salir a la calle. Entonces, yo lo que hice fue ilustrar con un ejemplo, que era la piedra espantatigres. La piedra espantatigres es una ilustración de la falacia de falsa causalidad, que quiere decir, yo tengo una piedra que supuestamente espanta tigres. ¿Y cómo sé que espanta tigres? Porque no veo ningún tigre por acá. Esa es una forma de storytelling muy corta de demostrar que esa es una falacia. Obviamente mi piedra no está espantando ningún tigre y la razón por la cual no hay tigres aquí en mi casa o en esta ciudad no es a causa de mi piedra. Es el mismo razonamiento, yo dije en ese momento, que está usando la oposición. La piedra espanta tigres que está causando que el hecho de que yo salga llueve o me atracan, no hay ninguna correlación entre una y otra, ¿sí? Entonces, el storytelling no sirve solo para ejemplificar, sino para ilustrar varios puntos. Por ejemplo, esta no era una argumentación, sino una refutación, e incluso puedes estructurar toda una presentación a partir de storytelling. Yo recuerdo una vez que hubo un debate sobre si en debate competitivo se debían permitir las apuestas. O sea, si en un torneo de debate la moción era, esta casa permitiría las apuestas en torneos de debate. O sea, yo le apuesto a que el equipo de Nacional de Uruguay va a ganar el Mundial de Debate, por ejemplo. Entonces yo lo que hice fue estructurar completamente la presentación diciendo, por lo general los torneos de debate ocurren en hoteles, entonces yo lo que hice fue, en vez de decir argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento 4, lo que hice fue ir pasando por cuartos de los hoteles mostrando las partes perjudiciales de haber permitido las apuestas en los torneos. Entonces, en la primera habitación están los jueces están pensando en si van a pagarles o no por dar un veredicto. Como ahora hay dinero en juego, el juez ya no va a estar pensando en su habitación como voy a juzgar de la mejor forma, sino voy a juzgar para hacer ganar a tal equipo para poder ganar sueldo. Luego salgo de la habitación de los jueces y entro a la de los debatientes, y los debatientes ya no están pensando en si voy a ganar o a perder debido a mi habilidad, sino en qué tal si pierdo para poder ganar la apuesta. Apostaron a que ganaba el equipo contrario, qué pasa si yo intencionalmente pierdo para ganar la apuesta que yo mismo hice contra mí mismo. Luego voy a la habitación de los patrocinadores y ya voy a estar pensando, ¿qué están pensando los patrocinadores? Ya no están pensando en hacer un evento académico, sino en darle publicidad al mejor equipo que vaya a ganar, en modificar las salas para preferir como una u otra sala, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo hice fue, en vez de decir argumento 1, los jueces van a tener incentivos para juzgar de una u otra forma. Argumento 2, los debatientes van a tener incentivos para debatir de una u otra forma. Estructuré todo con las salas de un hotel y a partir de ese storytelling como que quedaba más claro qué estaba pasando sin que fuera pues aburrido y trataba de ser pues, más entretenido. No sé si eso responde a tu pregunta, pero pues sí se puede usar. Sí, la ha respondido. Muchas gracias. Súper. Antes de pasar a la próxima pregunta, solicitamos a las personas que están con el audio activado si lo pueden desactivar para que no haya ruidos de fondo. Les agradecemos mucho. Y por supuesto que también pueden hacer preguntas a través de, o sea, levantando la mano, pero también por el chat y las leemos sin ningún problema, tienen las dos opciones. Exacto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Podemos contar con imágenes el día del debate? No.
hasta donde yo he debatido, bueno, depende. Yo he debatido No, en general. perdón que te interrumpa, Andrés, pero como es algo específico del... no se puede contar con imágenes. O sea, no se puede contar con ese apoyo de, por ejemplo, una PowerPoint, ese tipo de cosas, no. Las historias, digamos, que se puedan incorporar dentro del debate, es como decía Andrés, ¿no? Desde el punto de vista oral, incorporándolas tanto en ejemplos como en otras instancias, que era lo que estaba comentando Andrés, ¿no? Pero no específicamente, no, eso no. Lo aclaraba nada más Andrés para una cuestión que era específica también, para que no tenías por qué conocerlo, pero evidentemente sigue la lógica de los torneos de debate. Claro, en general, en los torneos de debate no se permite. Y por lo general en formato parlamentario británico o no se permite. Hay un formato que lo permite, que es el formato académico que se usa en, por ejemplo, Santo Tomás Viña del Mar. Ellos lo suelen usar, uno puede llevar papeles con cosas escritas o impresas, pero es lo máximo. Pero, por lo general, es norma que no se usa ayudas visuales. ¿Hay alguna otra pregunta? Pero vamos a ver si hay alguna otra pregunta que le podamos... Kevin tiene la mano levantada, no sé si es que hay alguna otra cosa que quiera preguntar o quedó la manito ahí. A ver. Bien. Buen día. No encuentro para levantar la mano, pero quiero hacer una pregunta. Hola, Alejandra. Perfecto. Sí, tenemos una duda, nosotros participamos desde la Escuela Agraria de Minas. Sí. Tiene que haber un disertante, sí, que va a ser el orador, y después 5 compañeros lo pueden estar acompañando en esta primera instancia el sábado 10 de septiembre, por Zoom. Perdón, esto es del formato. En cada uno de los debates, y en eso también, Alejandra, podés ver la charla que dimos el sábado pasado y la que hizo Fernando Tincopa, la primera hace 2 semanas, y también la que hice yo, digamos, la semana pasada, donde explicamos el formato específico en el que cada equipo puede tener hasta 5 integrantes, pero que en cada instancia de debate participan 3. No tienen por qué ser siempre los mismos 3. Pero eso es específico de la instancia del torneo. También en las bases, en el capítulo 2 de las bases, sí, ahí también tenés la información. O cualquier cosa nos preguntás, digamos. Sí, por eso mismo estaba preguntando, porque tengo las bases y este es el tercer encuentro que me estoy conectando. Tengo las bases, pero bueno, nos surgía esa duda si podían estar los 5 participantes acompañando en la primera instancia. Por eso estoy preguntando. Sí, en el debate, en cada debate, que son 3 rondas, en la primera fase, en cada debate, digamos, participan 3 oradores. Si bien el equipo son de 5, solamente hablan 3 en cada una de las instancias. ¿Tá? El resto no está, digamos, no son oradores activos. ¿Tá? Pero bueno, eso es parte también de en cada uno de los debates es la misma, digamos, es la misma lógica. Bien, súper clara la respuesta, muchas gracias. Bien. A ver si tenemos aquí también, bueno, Kevin creo que le quedó la mano levantada, también tenemos a Bruna, que tiene la manito ahí. Yo quería preguntar también de que si se tiene a consideración evaluar de forma individual los integrantes del equipo. Sí, va a haber puntajes específicos para oradores y también para el equipo, que es la suma, digamos, de los puntajes específicos de cada uno de los oradores. Sí, va a haber puntajes tanto para oradores como para el equipo. Muchas gracias. Bien, a ver si tenemos alguna otra pregunta para Rafaela Morales.
Buenos días, Horacio y los demás. En realidad mi pregunta era específica justamente con esto del debate. Si los chiquilines están todos en la misma habitación, digamos, o en el mismo lugar, ¿deben conectarse en computadoras individualmente o pueden turnarse, digamos, con una o dos? ¿Hasta la sala no trabaja? En general, este tipo de fases virtuales se puede hacer en computadoras diferentes y están en lugares diferentes. Pero si están en una misma sala, no hay problema con que se conecten desde una misma computadora. De hecho, en algunos casos se han reunido en el liceo, en la UTU, digamos, y lo han hecho así. Ahí está, bárbaro, muchas gracias. Bien. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta también sobre la cuestión específica, digamos, del tema de las historias, porque es muy importante, y aquí Andrés, yo quisiera también preguntarte también a ti sobre esto, porque es muy importante también lo que tú decías sobre el cómo se cuenta la historia, y desde el punto de vista del formato de debate que nosotros estamos manejando, hay puntaje tanto para la argumentación como también para el estilo. O sea, como, digamos, no solamente la forma en que uno se expresa, sino también lo que tiene que ver con la elocuencia, ¿no? ¿Cómo te parece a vos que puede enriquecer, digamos, el contar historias a el tema de lo persuasivo, o por lo menos para el tema de la elocuencia, ¿no? Lo que el discurso sea más atractivo también para el lector, para el escucha en cierta medida, sobre todo desde el punto de vista de los aspectos más psicológicos, ¿no? Vos hablabas en una parte de los sesgos cognitivos, que tienen que ver mucho también con elementos psicológicos que influyen en la forma en que recibimos ideas, ¿no? ¿Cómo te parece que específicamente en el tema de la elocuencia, cómo recomendás vos utilizar esto, por ejemplo, para un orador específico? O sea, ¿debería todos los oradores incluir una historia o reservarlo solamente al principio o al final? ¿Cómo hay una cuestión más práctica del debate? ¿Qué se te ocurre o qué nos podrías decir al respecto? Bueno, acá voy a decir un par de cosas. Primero, en el circuito como hispanohablante hay como una división. Últimamente ha habido como una tecnificación muy grande del debate, y los debatientes ya parecen como un poco máquinas de debatir, porque simplemente lanzan argumentos como el que más meta información, pero eso está desvirtuando un poco el ejercicio porque no se está usando la persuasión para realmente convencer, sino simplemente para cumplir con la cuota de información que debo meter para intentar ganar, que es como el objetivo fundamental. Sin embargo, yo creo que la oposición, que es la postura que tengo yo a esa perspectiva, implica necesariamente tener como eje transversal la narración para poder como llegar a los objetivos pedagógicos fundamentales del debate. El debate lo que busca en general son varias cosas. Uno, pensamiento crítico, que es evaluar toda la información que nos llega, contrastar argumentos, refutar con razones, e investigar mucho, sobre todo en este formato que es World Schools, que requiere un componente fuerte de investigación, pero también busca darle herramientas de habilidades que llaman blandas a los estudiantes, para que puedan desempeñarse de la mejor forma en su vida personal, académica y laboral. Esas herramientas incluyen capacidad de redacción, capacidad de persuasión, capacidad de dirigirse a un público, y yo creo que para que estos objetivos de que los estudiantes eventualmente, si escogen por ejemplo una ingeniería, puedan presentar de una forma adecuada sus proyectos, si escogen ser abogados, para que el litigio pues lo hagan de una forma mejor, ya que la oralidad cada vez es más omnipresente en la parte del derecho, o cualquier otra rama, sea arte, sea ciencia, sea lo que sea, se requiere que persuadan y que convenzan a los demás de sus ideas y las transmitan de mejor forma. Yo recomendaría entonces el storytelling, verlo no como una herramienta adicional, no como algo que yo puedo usar o no usar como al principio o al final, como decías un poco,
sino como el subtexto a partir del cual yo puedo transmitir la información. Es decir, cualquier información es susceptible de ser transmitida a partir de historias. Lo que yo tengo que hacer, y en debate lo que les recomiendo trabajar con sus estudiantes, es mecanizar el proceso. Bueno, mecanizarlo es como practicar lo suficiente como para que este proceso se haga mucho más rápido y fácilmente, como para que yo como estudiante cada vez entienda más fácilmente las formas en las que puedo convertir esto en historias. Entonces, cualquier dato que a mí me den, sea de, por ejemplo, estadísticas o sea información sobre un caso, todo es susceptible de ser simplificado, que eso es parte fundamental del storytelling, simplificar las cosas, hacerlas de tal manera que cualquier persona, un niño de 5 años hasta el anciano de 99, pueda entender lo que estoy diciendo y tratar de hacer eso de una forma coherente y de una forma estructurada en la cual tenga un comienzo, una mitad y un final, y la gente a partir de eso entienda mucho más lo que estoy diciendo. Entonces, mi perspectiva es no verlo como, voy a usar storytelling como si fuera un ingrediente adicional, sino como parte esencial del ejercicio mismo de debatir. Es decir, debatir es narrar, debatir es contar. Entonces, siempre estar pendientes y pensar continuamente cómo esto que estoy diciendo va a llegar de mejor manera, y por lo general a los seres humanos, debido a lo que decías, a los sesgos cognitivos que tenemos, de racionalización, de contar historias, de entender las cosas a partir de una relación íntima, es que el storytelling es verdad. Hay un caso, y es que los seres humanos, cuando les cuentan una información, pero no es a través de historias, pierden interés en ello. Entonces, por ejemplo, la guerra de Afganistán comenzó siendo contada como una historia. Contaron que llegaron a Afganistán después de las Torres Gemelas como una lucha por la libertad, metieron las tropas, pero como no tuvo un final, como eso fue una guerra indefinida, la gente como que perdió interés y dejó de estar en la agenda pública. Entonces, la idea es que cuenten una historia completa, que traten de llegarle a la gente con una perspectiva bien interesante, y a partir de eso, incluso el juez que considere que ustedes lo hicieron mal o que les faltó información, al menos les va a prestar atención y no va a verlos como un equipo que no contribuyó al debate, sino que de una u otra forma, a partir del storytelling y de la narración, tuvo puntos a favor, y eso, pues, al menos en el formato World Schools y en Parlamento Británico, es súper importante. Gracias, Andrés. Bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta más. Bien, si no hay otra pregunta, entonces agradecemos a Andrés, la verdad que muy interesante y muy útil la exposición. Realmente incorporás otra dimensión al tema del debate, que este arte de narrar historias, este arte que también influye, digamos, y no solamente es un aditivo, como decías vos, sino otra forma de entender el discurso argumentativo en el ámbito del debate. Creo que va a ser muy enriquecedor, tanto para los profesores como para los estudiantes, de cara al debate, y también para visualizar la argumentación desde ese otro punto de vista. Así que te agradecemos muchísimo tu participación, y bueno, y seguimos adelante y estaremos Muchas en gracias a contacto. ustedes. Espero que les vaya súper bien a todos, que aprendan, que se diviertan con debate, y me alegra que Uruguay esté ya ingresando con todo el circuito de debate. Gracias, Andrés, y muchas gracias a todos por conectarse.